qué le llamamos el día de hoy a este mensaje el eje principal? Permíteme evocar una añoranza de muchos años atrás en mi niñez. Recuerdo que mi padre se acercaba constantemente a mis hermanos y a mí. Era un padre de mucho dar consejos. De repente le sacábamos la vuelta porque ya se nos hacía que venía la aburridora de repente. Y empezaba él a disertar y a dar consejo. No voy a hablar de los papás, pero quiero hablar específicamente de un consejo que mi padre nos depositó a mis hermanos y a mí por mucho tiempo mientras él tuvo vida. Y nos decía: hijos, cuiden a su madre. Hijos, respeten a su mamá. Hijos, abrácenla, agasajen a su mamá, porque ella es el eje principal de la casa. Y subraye esa palabra porque me quedó desde muy chico grabada esa frase, el eje principal, y aunque no dimensionaba lo que mi padre quería decir, pues yo de repente lo asociaba con lo que les acabo de informar y me preguntaba a mí mismo: ¿cómo puede ser una mamá el eje principal de la casa? Y es que no es para menos. El eje principal de la casa es precisamente lo que hace que todas las cosas vayan caminando en la misma sintonía. Fíjate que al estar hablando de las mujeres en nuestra casa, es imposible que la mayoría de los hombres, es imposible para la mayoría de los varones hacer pasar este sentir de manera desapercibida, y no se diga de las mujeres. Es algo que de alguna manera nos hace coincidir a la mayoría de los seres humanos en darle un valor y un mérito a la mamá, pero existen históricamente muchos errores en los cuales como seres humanos hemos caído. Hemos llegado a pensar que la celebración o el honrar a una mamá está circunscrito a un día, a un 10 de mayo, y que con eso es suficiente. Pero hoy quiero decirte que el papel de la mamá no es nada más por el tiempo en el que nosotros estamos cobijados bajo el hogar que ella y el papá nos pueden dar. El papel de la madre empieza inclusive desde antes de que nosotros vengamos a este mundo. Desde antes que inclusive seamos concebidos, la madre empieza a orar por sus retoños, por sus hijos, por su seguridad, por su salud, por su formación, por sus valores, por sus principios, por las decisiones, por la seguridad, por todo lo que va a rodear al ser que va a venir a través de ella. Una madre normalmente siempre está clamando a Dios y siempre está pidiendo a Dios por la bendición de su hogar. No es extraño ver a una mamá que no se duerme en casa hasta que llega el último de sus polluelos. No es extraño ver a una mamá que amanece muy temprano, antes que todos, ya está levantada preparando la cocina. No es extraño ver a una mamá que apenas si se da el tiempo para ocuparse de ella. No es extraño ver a la mujer que da de comer a todos sus polluelos, a su esposo, y al final se sirve ella, y lo peor, a veces se queda comiendo, desayunando sola. No es extraño eso en las familias mexicanas, porque hemos de repente circunscrito esa celebración, ese momento de honra a un 10 de mayo, y muchas veces caemos en el error de querer honrar a través de un bien material y queremos darle a mamá lo que no le hemos dado en toda nuestra vida. Más allá de los bienes materiales, más allá de las atenciones que tú y yo de repente creemos que le sirven a ella, como regalarle sartenes, vajilla, lavadora y todo lo que le representa más trabajo, una mamá lo que necesita es el amor y la paz que sus hijos le pueden dar. Si sus hijos están bien, la mamá estará bien. Si los hijos son prosperados, la mamá estará bien. Si los hijos tienen bendición en su casa, la mamá estará bien. Dice la palabra de Dios que los hijos reciben la herencia de los papás. Los hijos no se ocupan de heredar a sus papás, sino los padres son los que se ocupan de heredar a sus hijos. Ese es el sentir de una mamá, ocuparse de que sus hijos estén bien. Por eso hoy quiero compartir este mensaje que se titula El eje principal. Y el eje principal tiene que ver
precisamente con eso que mueve todo en nuestra casa. Esa persona que está al frente de la cocina, que está al frente de la administración de los recursos, que está al frente del vestir, de la buena presentación del esposo, de los hijos, que está al frente del pago de los servicios, que está al frente de la seguridad del hogar. Todas esas cosas descansan en los hombros de la madre. Quiero permitirme ir a la palabra de Dios en este momento y leer algunos pasajes en las Escrituras que tienen que ver precisamente con la mujer. Un pasaje históricamente conocido en las iglesias y en el mundo entero, conocido como el pasaje de la mujer virtuosa o el acróstico de la mujer. La mujer virtuosa que se encuentra en Proverbios 31. Cuando tengas oportunidad irás a tu Biblia y la tomarás, pero ese pasaje, fíjate bien lo que engloba, lo que encierra ese pasaje. El Proverbios 31 lo escribió uno de los reyes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el rey Lemuel. Pero ese pasaje, curiosamente, no es coincidencia, no es que fue escogido al azar y que le tocó ser el último de los proverbios. Dios colocó allí ese pasaje, el último capítulo de Proverbios, porque todo el libro de Proverbios, los 30 capítulos anteriores venían cargados de sabiduría, pero al final de ese libro sella Dios toda la sabiduría haciendo una alusión al consejo de la mamá. Y el Lemuel, emulando el consejo de su madre, empieza a citar a través del capítulo 31 los consejos que su mamá le daría desde casa, desde que él era pequeño. Normalmente en los tiempos antiguos esperábamos que una mujer era un personaje que regularmente permanecía en el anonimato, permanecía tras bambalinas en la escena del hogar. El marido salía a buscar el pan de cada día, los hijos salían a hacer sus propias actividades y la mamá se quedaba como el eje principal orquestando todo lo que sucedía. Si al marido le iba bien, había una mujer detrás de él. Si los hijos estaban bien, había una mujer, una mamá cuidando de ellos. Entonces Lemuel, recordando las palabras de su madre, siempre recordando, hijo, por favor, léelo con detenimiento, te lo voy a decir a grosso modo, cómo lo recibí en ese momento. Hijo, te pido por favor, ten cuidado con lo que hagas. No te enredes en las borracheras, no te enredes con las mujeres, no hagas cosas indebidas. Y la mamá, como toda mamá, dando consejo, dale, siempre, a veces, regularmente, aburridos para los hijos, pero cuando van pasando los años, no hay cosa más deliciosa en el transcurso de los años, cuando llegas a viejo, cuando llegas a adulto, que recordar los consejos y las palabras, aquellas que fueron tan molestas cuando recién empezábamos la vida. Las palabras de la mamá, las palabras de la madre, instruyendo siempre a sus hijos, siempre. Hay frases que a veces nos representan algo de risa, son cómicas, porque las mamás por su instinto natural recurren a ellas. Frases como no te lo voy a repetir, si lo encuentro, ¿qué te hago? Ya te lo dije, decía mi madre, me vas a dejar con la boca chueca, por favor, limpia ese cochinero, por favor, voy a contar hasta 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas frases nuestra madre usó en la formación de nuestras vidas? ¿Cuántas frases usa nuestra esposa para educar a nuestros hijos? Regularmente los hombres, por nuestra composición natural, tenemos una tendencia, de manera inconsciente, tenemos una tendencia a salir, a escapar de ese momento de fuego, cuando hay formación en la casa, cuando hay regaño, cuando viene el guarachazo. Normalmente el hombre, por instinto natural, trata de salir y escapar, porque la mamá entra en acción, aunque debiéramos ser los dos. Pero aunque el hombre se escape, aunque el hombre se salga de la casa, la mamá no puede hacer lo mismo. Quiero que vayas conmigo al pasaje de las Escrituras. Quiero que vayas conmigo al capítulo 31 de Proverbios y que citemos juntos estos hermosos pasajes que vienen plasmados a través de Lemuel en el
libro de los Proverbios. La Biblia, en la versión Reina Valera, viene la palabra virtuosa, pero voy a citar la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas, y hasta ahí me detengo. No hay preocupación mayor para una mamá que saber y estar seguro de que sus hijos se van a casar bien casados con una mujer que de verdad les ame. No hay preocupación más grande que para una madre que ver que sus retoños puedan formar un hogar con la mujer que sea digna de ellos, aunque muchas veces resulta al revés, pobre mujer. Pero en estos casos, toda mamá, aunque tenga un hijo que sea una fichita, quiere una buena mujer para su hijo. Quiere una mujer que sea santa, que sea virtuosa, que sea trabajadora, que sea honesta, que sea leal, que sea obediente. Bueno, las mamás añoran tantas cosas para las mujeres, para la mujer que va a venir a ser parte de su familia. Que Lemuel recuerda las palabras de su madre, le decía: hijo, búscate una buena esposa, porque sabía la mamá de Lemuel que él como rey podía disponer de muchas mujeres y le iban a sobrar. Pero no es eso lo que le da virilidad al hombre, no es eso lo que le da la calidad a un hombre de ser varón, sino el saber encontrar a la compañera de su vida. Por eso Dios a través de las palabras de Lemuel dice: qué importante es que las mamás se ocupen desde que están chicos sus hijos por la mujer que va a venir a ser la esposa, porque si una mujer puede venir a guiar a un hogar, seguramente el varón va a ser bendecido a través de ella. Dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios que la mujer es corona del marido, y entonces nosotros los varones podemos decir que nos hemos sacado la lotería si encontramos a una mujer que cumpla con un pliego petitorio como los que vienen en la oración de la mamá, como todas las necesidades que la mamá quisiera ver suplidas a través de la esposa. Hoy quiero decirte que no hay preocupación mayor que precisamente los hijos, los varones, encontremos una buena mujer. Y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de cuestiones físicas, estoy hablando de todo lo que representa ser una mujer. Dice la palabra de Dios: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? La traducción antigua dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Ella le es fuente de bien y no de mal. Ella es fuente de bien y no de mal. ¿Cuántas veces los hijos renegamos acerca de los regaños de la mamá? ¿Cuántas veces los hijos nos quejamos de que nos cansa la mamá? En algunas ocasiones me ha tocado preguntarle a los niños en el colegio: levanten la mano, ¿quién tiene una mamá regañona? Y sabes, veo con mucha curiosidad que ninguna mano se queda abajo. Todos los niños perciben que su mamá es regañona. Todos los niños entienden que su mamá es enojona. Y una vez vi a mi sobrino le pregunté: oye, ¿tu mamá es bien enojona? Y me dijo: sí. ¿Y la quieres? Y me dijo: sí. Y entonces, tratando yo de molestarlo, le digo: pero te regaña. Y entonces él me contesta, en su corta edad me dice: pero es porque me quiere. Y como yo sabía que tenía bien firme su convicción, me dio mucho gusto, lo felicité por eso. Y es que los pensamientos de una mujer para sus hijos siempre son de bien. ¿Cómo vamos a concebir a una mamá que prefiera comerse ella el último taquito que dárselo a sus retoños? ¿Cómo vamos a preferir una mamá, o cómo vamos a concebir a la mamá que no sacrifique el estreno del 10 de mayo por comprarle un estreno a su hija o a su hijo? No hemos visto en los términos normales que una mamá no se sacrifique por darle a sus hijos lo que ellos necesitan. Hermosas las mamás, hermosas las mujeres. Mujer virtuosa, ella les fuente de bien y no de mal. Todos los días de su vida, decidida se ciñe la cintura y se apresta
para el trabajo. Todos los días de su vida, decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. ¿Cuándo vamos a entender nosotros que eso debiera ser algo más? ¿Cuándo vamos a podernos extrañar de que una mamá le dé flojera a trabajar por sus hijos? Eso es lo más natural de la vida. Es inconcebible para muchos creer que la mamá no va a ser capaz de levantarse y a trabajar por ellos. Es decidida, se ciñe la cintura, se apresta para el trabajo. Fíjate que hemos visto a lo largo de la vida ejemplos de mujeres que han inyectado en sus hogares un espíritu emprendedor, que pese a las tareas del hogar, se han lanzado también a la aventura de emprender un negocio para su familia. Y muchas veces lo que los varones no alcanzamos a ver, lo ven ellas. Y no descansan. Y aunque los hombres nos podemos desmoronar y desilusionar ante lo que está, ante el escenario trágico que estamos viendo, siempre sale la mamá, la mujer, la esposa a decir que van a cambiar las condiciones. Una mujer de lucha no es una mujer rara. Una mujer incansable que trabaja de día y de noche no es una mujer rara. No es raro ver a la mamá que se pasa en vela porque su niño está enfermo. No es malo ver a la mamá que se sacrifica a pesar de haberse desvelado y todavía ponerse a trabajar al día siguiente. No es raro, porque eso es lo que caracteriza a una mujer virtuosa. Y sabes una cosa, otra de las virtudes que tiene una mujer como la que tú y yo está en el corazón de Dios, en el corazón de la madre. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, que se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara. Te decía hace ratito, una mujer no se puede dar el lujo de cerrar el changarro, de bajar la cortina. Es una composición que Dios le plació que así fuera. Y aunque a veces hay una crisis de entendimiento entre el varón y la mujer porque tienen composición diferente, de manera natural, ven las cosas desde ángulos distintos, mientras que el hombre tiende a ser más práctico, más frío, la mujer tiene un panorama general de las cosas. La mujer es más sensible, pero al mismo tiempo tiene una visión, un espectro mucho más amplio acerca de lo que sucede en el hogar. Podemos los varones decir que todo está bien, pero la mamá puede estar inquieta por algo que no anda bien. Puede el hijo estar en algún problema y el papá no detectarlo, pero a la mamá no se le va a ir. Puede el hijo creer que está engañando a la mamá, pero oh sorpresa, algo les dio Dios a las mujeres que les dio un instinto, ¿sabe qué modo? Que saben detectar cuando viene un problema a casa. Dios bendiga a las mujeres. Dios bendiga a cada mamá. Dios bendiga a todas las mujeres que Dios nos ha permitido tener a nuestro alrededor. Voy a compartir un versículo más, 3 versículos más que hablan sobre la mujer. Estos también se encuentran en Proverbios. Dice la palabra de Dios que su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un puesto entre las autoridades. Una vez me dijo un amigo pastor y me dijo, oye amigo, fíjate que tú y mi esposa y yo estuvimos hablando acerca de tu caso. Y estábamos hablando, permítame hacer este pequeño ejemplo y voy a hacer a un lado toda modestia, no me tome en cuenta esta parte. Pero me decía mi amigo, estábamos hablando acerca de las cosas buenas que has estado haciendo. Y dice, mi esposa decía que tenías
muchas características que te permitían desarrollar esa parte. No me quiero meter mucho en profundizar en detalles. Lo que quiero destacar es la contestación de mi amigo. Y él le contestó a su esposa: te doy la razón, mujer, pero tengo que destacar algo. Nuestro amigo, sin su esposa, se descarrila. Y permíteme decirlo con toda humildad, sin su esposa se descarrila. Yo no soy una persona machista. Yo no soy una persona que busca llevarse el crédito desconociendo quién es quien sostiene los brazos. Porque en esta vida no hay hombre más orgulloso de sí mismo que aquel que sabe que hay alguien que está cuidando su espalda, y esa es su esposa. En una ocasión voy a tratar de recordar una pequeña anécdota que se comentó por allá en los Estados Unidos. Iba el presidente de la nación, no me pregunte cuál era, pero un presidente de la nación. Iba con su esposa, iba conduciendo su vehículo y llegaron a la estación de gasolina para ponerle gasolina a su coche. Y entonces ellos iban dialogando de manera muy tranquila, cuando de repente se acerca el despachador y le dice: permítame cargar de gasolina. Y entonces, cuando notaron en esto que el despachador les era un rostro conocido, el varón, el presidente le dice a su esposa: mujer, ¿ya te diste cuenta quién es el que nos está despachando la gasolina? Y ella le dice: sí, ya me di cuenta. ¿Te acuerdas que él era tu pretendiente en la escuela? Y entonces la mujer, muy astuta, ya sabía para dónde iba el esposo y le dijo: sí recuerdo. Fíjate bien, mujer, ahorita tú serías la esposa de un despachador de gasolina, le dice él. Pero la esposa le contesta: permíteme corregirte, esposo mío, no es así la situación. Si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente de la nación. Y entonces, con esa respuesta, a mí me causó tanta gracia y tanta astucia por parte de la esposa, que de verdad no me costó trabajo entender que no hay varón que pueda presumir allá afuera en las calles cuán inteligente y cuán exitoso es, que no pueda gozar del respaldo de una esposa que está detrás, que le cuida la corbata, que le cuida su alimentación, que le cuida sus palabras, que le da el consejo, que ora por él, que le protege, que le ayuda a tomar decisiones, que le ayuda a pensar, que le hace quedar bien con los amigos. Ese es el papel de la mujer virtuosa. Qué bonito es que los hombres podamos decir y compartir con la sociedad entera y decirle al mundo entero: ella es mi esposa. Y podernos sentir orgullosos porque viene con nosotros acompañándonos una mujer que quizás puede estar en el anonimato, quizás no necesariamente, pero es una mujer que es el eje principal de la casa, y sobre ese eje es sobre el cual nosotros vamos girando. Y aunque tú y yo podamos ostentar éxitos, triunfos o qué sé yo, nada de eso tendría sentido si no hay una mujer que nos respalda detrás de nosotros. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. ¿Cuántas veces podemos presumir que nuestra esposa o nuestra madre, pese a los fracasos por los cuales hayamos atravesado la familia, cuántas veces la familia se puede desmoronar y decir: nos da vergüenza salir a la calle, el esposo se mete en la depresión, tiene que haber un ser humano en la familia que le diga a todos los demás: es tiempo de salir adelante, la vida no se va a detener, es tiempo de recobrar fuerzas y salir disparados a conquistar lo que aparentemente se nos está negando. Ese es el papel de la mujer que hay en casa. Ese es el papel de la mamá. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver llegar a los hijos derrotados porque no encuentran un trabajo,
porque no les ha ido bien en la escuela, porque han tenido problemas en casa. Y una mujer virtuosa siempre tendrá el consejo sabio. Pero déjame decirte una cosa, esto no quiere decir que todas las mujeres sin excepción caminan de esta manera. Lo que te quiero decir es que el consejo de la mamá de Lemuel era quizás un nivel de mujer como el que toda madre desea para sus hijos, pero también es el ideal sobre el cual toda mujer que tiene un hogar bajo sus alas tendrá que tomarlo como molde para caminar en esa dirección. Dice la palabra de Dios que la mujer necia con sus propias palabras puede destruir su hogar. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de aquella que construye su hogar. Quiero hablar de aquella que orquesta todo lo que sucede en la casa. Quiero hablar con la familia que sabe valorar a la mujer que tenemos. Si tú y yo entendemos el valor de la mujer, no nos vamos a volver menos hombres. Al contrario, eso nos va a volver más hombres todavía. Eso nos va a hacer enseñar a nuestros hijos varones a respetar a sus esposas. Si un papá no sabe valorar a su esposa, eso va a enseñar a sus hijos varones. Y si una mamá descuida esa tarea fundamental en su casa, es posible que sus hijos tampoco sepan cómo guiar un hogar. La oración por la mujer virtuosa, el ideal de la mujer es el que añoramos todos en casa. Es el que todo papá añora para sus hijos y es el que todo varón añora como esposa. Pero esto no es un asunto de la mujer solamente. Esto es un asunto que se construye en familia. Este es un asunto que se enseña desde que estamos pequeños en casa. Si nosotros no tenemos cuidado de eso, entonces estamos destruyendo la imagen de la mujer. Ya de por sí en estos tiempos se han perdido muchos de los valores, y permítame tocar esto, quiero hacerlo con mucho respeto. Pero el tema de la maternidad hoy está siendo muy, pero muy diluido. El tema de la maternidad se está convirtiendo en un asunto meramente quizás de filosofía o de política. El tema de la maternidad ha llegado a tal grado de que podemos inclusive... Estaba viendo hace poco, y permítame, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero permítame decirlo. Hace unos meses me tocó llevar un seminario sobre la legislación en el tema de la maternidad subrogada. Es decir, la renta de un vientre para que otra mujer sea la mamá. Yo no quiero meterme en los derechos de las mujeres, ni me quiero meter a lastimar a ninguna. Lo que te quiero decir es que hoy en día se están levantando movimientos que le dicen a las mujeres que ellas tienen el derecho de sacrificar a sus hijos en el vientre, tienen el derecho de regalar a sus hijos, que tienen el derecho de que no nazcan, de privarse de ser mamás, y tantas corrientes filosóficas que están llegando en nuestros días. Que la palabra mamá se empieza a diluir en este siglo XXI. Porque la mamá está asociada con la crianza de los hijos. La mamá está asociada con la formación de un hogar. La mamá está asociada con la compañera de un varón. Pero si nosotros vamos cambiando los conceptos por conceptos nuevos, el día de mañana nos va a parecer muy sencillo entonces que el concepto de mamá desaparezca o aparezca otro concepto nuevo en su defecto. No me quiero ir más allá, lo quiero hacer con mucho respeto. Pero quiero decirte una cosa. La palabra habla acerca de la mujer virtuosa y se refiere a sus hijos. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Sus hijos se levantan y la felicitan y también su esposo la alaba. Qué bonito es ver a los hijos felicitar a la mamá. Qué bonito es ver al esposo honrar a su esposa. Qué bonito es felicitarle. Pero lo hemos visto en todas las publicaciones habidas y por haber. De nada sirve que lo hagamos el 10 de mayo si no lo hacemos el resto de la vida. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y subrayo la palabra mamá. Honra a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Voy a terminar este mensaje, estas pequeñas palabras. Voy a terminar emulando
a los últimos versículos que vienen en este hermoso Proverbios. Dice la palabra de Dios: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice Reina Valera versión 60. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y me voy a detener con esto, porque esta pequeña disertación está pretendiendo honrar a la mujer, y benditas sean todas las mujeres del planeta Tierra. Pero para aquellas mujeres que han tomado la decisión de creer en un Dios vivo, un Dios amoroso, permíteme decirte algo. Eso da un giro totalmente al concepto de la mamá. Porque puede ser la mujer más ocupada de las cosas terrenales, puede ser la mujer más preocupada por el bienestar de su casa, pero dice la palabra de Dios, y cierra este pasaje, capítulo 31 de Proverbios, quizás el último de los consejos que lanza como si fuera la última pelota en el béisbol. Lanza este último pasaje como cerrando toda la sabiduría, y dice la palabra de Dios que la mujer que teme a Jehová, la mujer que es amorosa, que ama a Dios, que sigue a Dios, esa mujer es digna de alabanza. Y déjame destacar esto: no es que valga menos una mujer que no teme a Jehová. Lo que te quiero decir es que la mujer que teme a Jehová ha encontrado la fórmula exacta para trasladar los valores a través de las generaciones, porque el vínculo generacional será Jehová nuestro Dios. Y los valores no van a moverse con el pasar de los años. Con el pasar de las generaciones los valores no van a cambiar en el seno de nuestra casa. Gracias a que una mujer en nuestra casa ha tenido el cuidado de guardar y reverenciar al Dios Todopoderoso, al Dios que da la sabiduría, al Dios que ama nuestras generaciones, al Dios que guarda de nuestras vidas y nos da todos los días el aire para respirar. La mujer que teme a Jehová, esa es la mujer que será alabada. Y déjame decirte que no nada más la alabarán sus hijos, no nada más la alabará su marido, también Dios le honrará y le bendecirá enormemente y por toda la eternidad, porque ha sido una mujer virtuosa, una mujer que ha sabido conducir a un hogar en el temor de Jehová. Aquí es donde nos separamos en el mundo. Aquí es donde tomamos caminos diferentes. Aquí es donde la moralidad se divide de la espiritualidad. Aquí es donde todo lo que es bueno moralmente hablando, entonces aquí es donde cobra sentido. Cuando la mujer decide poner todos sus valores bajo la línea de Dios, bajo el temor de Dios. Yo creo en un Dios. Yo creo en un Dios que guarda nuestras familias, que guarda nuestras casas. Pero qué poderoso es cuando la mamá cree en ese Dios. Decía un cantante, Dani Berríos, decía, las oraciones de las mamás son oraciones express, llegan rápido al cielo, y lo decía en broma. Pero la realidad es que cuando una mujer ora por su casa, no va a ser decepcionada por Dios. Cuando una mujer guarda las riendas de su hogar, Dios no la va a desamparar. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. Y a todas nuestras amigas que están conectadas. Puede venirse el mundo encima, pero no te desconectes de Dios, porque Dios es el que va a hacer que ese eje que funciona a través de ti, ese eje se mantenga estable, porque Dios es el que te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida, mujer. Dios es el que te va a compensar por todo lo que los demás que formamos parte de la casa se nos olvide. Los hijos tenemos la tendencia a ser ingratos, los varones más, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y si alguien se olvida de desconocer las virtudes de esa mujer, déjame decirte una cosa, Dios no se le va a olvidar. Por eso sabemos que si hay una mamá
orquestando en la casa, hay una mujer que está preparando a una familia más. Voy a ir cerrando este mensaje con la siguiente descripción. Como instructores en un colegio de educación básica, mi esposa y yo platicamos constantemente acerca de nuestros alumnos. Y voy a citar una característica, y si por alguna razón rozo por ahí algo indebido, te pido una disculpa. Pero sabemos, los maestros sabemos, que hay una mujer en casa, hay una mamá en casa. Y no quiero referirme a la que no sale a trabajar. No, una mamá en casa, sea que salga a trabajar o que se quede en casa a trabajar. Cuando hay una mujer ocupada de su casa, sabemos que lo hay cuando vemos a los niños llegar. Vemos niños con tareas hechas, vemos niños aseados, bien peinaditos, vemos niños con seguridad emocional, vemos niños prestos para aprender. ¿Sabes una cosa? Eso se debe a que hay una mujer en casa. Mujer virtuosa, haz tu chamba y te aseguro que aunque aparentemente nadie se da cuenta, sí hay muchas personas que se están dando cuenta. Se dan cuenta cuando tu niño llega y da los buenos días. Se dan cuenta cuando tus niños llegan y abrazan a sus abuelos y los abrazan y los bendicen. Se dan cuenta cuando tus niños oran y dan gracias a Dios. Se dan cuenta cuando tus hijos jóvenes no tienen necesidad de estar acudiendo a los vicios para tratar de mitigar su angustia. Te das cuenta cuando puedes dejar volar a tus hijos a estudiar a otra parte, irse y estar tranquilo de que van a estar bien, que no se van a desviar porque tú, mujer, te has ocupado de dar buenos principios en la casa. Esos principios siempre van a estar allí. La mujer virtuosa tiene un fruto generacional. Si tú haces tu tarea hoy en día, mujer, tus hijos darán cuenta y tus generaciones también, y tu esposo también. Cierro con este pasaje. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Yo quiero darle un aplauso a todas las mujeres. Y quiero bendecir la vida de las que viven conmigo, pero en especial quiero bendecir la vida de mi esposa.